Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en la interpretación de los sueños ya. Felizmente en la interpretación de los sueños. Estamos abordando la bibliografía científica sobre los problemas del sueño. Estamos en el inciso C, llamado Estímulos y fuentes del sueño. El video pasado, en el orden cronológico, se abordó los estímulos sensoriales, es decir, los estímulos que podemos percibir aún estando dormidos a nuestro alrededor, es decir, estímulos que nos llegan aún estando dormidos. Ahora toca turno de hablar acerca de la excitación sensorial interior o subjetiva. Ajá. Todo esto, por supuesto, como fuente del sueño. Ajá. Ahora, vamos a abordar entonces el texto freudiano. Va a ser un video muy corto, no se preocupen. Tiene entonces por título esta parte del capítulo número 1, excitación sensorial interior, entre paréntesis subjetiva, es decir, que viene del sujeto. Dice Sigmund Freud, a pesar de esas objeciones, es preciso conceder que el papel de las excitaciones sensoriales objetivas sobrevenidas durante el dormir ha quedado establecido de manera indiscutible en cuanto fuente del sueño. Y si estos estímulos, por su naturaleza y frecuencia, parecen quizás insuficientes para explicar todas las imágenes oníricas, es decir, del sueño, lo indicado sería buscar otras fuentes del sueño, pero que operen de manera análoga, es decir, similar, pareja. Ahora bien, yo ignoro dónde nació por vez primera la idea de considerar junto a los estímulos sensoriales exteriores las excitaciones interiores, entre paréntesis subjetivas, de los órganos de los sentidos. Pero el hecho es que en todas las exposiciones más recientes de la etiología del sueño, ella aparece más o menos destacada. Dice Wundt, aquí se los deletreo, W-U-N-D-T, en 1874, esta es la cita de Wundt, en las ilusiones oníricas desempeñan además un papel esencial, según creo, aquellas sensaciones subjetivas de la vista y del oído que nos son familiares en el estado de vigilia, como el caos lumínico del campo visual oscuro, el zumbido o silbido en los oídos, etc. Entre ellas, en particular, las excitaciones subjetivas de la retina. Así se explicaría de manera maravillosa la inclinación del sueño a presentar a nuestros ojos, como por arte de magia, multitud de objetos semejantes o enteramente concordes. Vemos desplegarse ante nosotros innumerables pájaros, mariposas, peces, perlas, multicolores, flores, etc. Aquí, el polvillo lumínico del campo visual oscuro ha adoptado una figura fantástica y los incontables puntos luminosos que lo forman son corporizados por el sueño en otras tantas imágenes singulares que, a causa de la movilidad del caos lumínico, son vistas como objetos en movimiento. También tiene su raíz allí la gran inclinación del sueño por las más diversas figuras de animales, cuya riqueza de formas se adecua particularmente bien a las imágenes lumínicas subjetivas. Ahí termina la cita que hace Freud de Wundt. Repito, el texto es de 1874, el texto de Wundt. El texto que estamos ahorita abordando de Sigmund Freud fue escrito fue publicado en el año de 1900. Continúa Freud, en cuanto a fuentes de imágenes oníricas, las excitaciones sensoriales subjetivas tienen manifiestamente la ventaja de no depender, como las objetivas, de una contingencia exterior. Están, por así decir, disponibles para la explicación tantas veces ésta lo requiera, pero la confirmación de su papel como excitadoras del sueño es muy difícil o aún inalcanzable, y en este sentido resultan inferiores a los estímulos sensoriales objetivos, que pueden someterse a observación y experimento.
La principal prueba del poder de las excitaciones sensoriales subjetivas para excitar sueños la proporcionan las alucinaciones llamadas hipnagógicas, esto entre comillas, hipnagógica o hipnagógicas, que Johannes Müller en 1826 ha descrito como, entre comillas, fenómenos visuales fantásticos. Se cierran las comillas, continúa Freud. Son imágenes a menudo muy vívidas y cambiantes, que en el periodo de adormecimiento suelen aparecérseles a ciertas personas de manera enteramente regular y pueden perdurar unos momentos aún después de abiertos los ojos. Impresionante. Continúo. Maury, está hablando de otro investigador, que era propenso a ellas en sumo grado, les consagró un profundo análisis y confirmó su conexión y hasta su identidad con las imágenes oníricas, como ya lo había hecho por demás Müller. Para que surjan, dice Maury, se requiere una cierta pasividad anímica, una disminución del esfuerzo de atención. Esto es tomado del libro de Maury de 1878. Aquí nos dice por un paréntesis. Pero, continúa Freud, si se tiene la disposición, basta caer por un segundo en ese letargo para ver una alucinación hipnagógica, después de la cual el sujeto se despabilará y este juego puede repetirse muchas veces hasta que el dormir le pone término. Y si el despertar no sobreviene mucho tiempo después, es frecuente, según Maury, que puedan identificarse en el sueño las mismas imágenes que antes de dormirse. Las mismas imágenes que antes de dormirse habían aparecido como alucinaciones hipnagógicas. Esta es una cita, o esto es algo que Maury menciona en su libro, nos lo dice aquí. Nos dice Ibid, páginas 134 y 135. Continúa Freud. Así le sucedió a Maury cierta vez con una serie de figuras grotescas, de rostros deformados, extraños peinados, que le habían importunado con increíble pertinencia antes de dormirse y con las cuales, una vez despierto, recordó haber soñado. Otra vez en que sentía hambre porque se había sometido a una dieta estricta, vio hipnagógicamente una fuente y una mano armada con tenedor que tomaba alimentos de ella. En sueños se vio ante una mesa ricamente puesta y oyó el ruido que hacían los comensales con sus tenedores. En otra ocasión en que se durmió con una dolorosa inflamación en los ojos, tuvo la alucinación hipnagógica de pequeñísimos, microscópicos signos que debía descifrar por sí solo con gran esfuerzo. Después de una hora, despertó y recordó un sueño en que había aparecido un libro abierto con caracteres diminutos que él había debido leer trabajosamente. A semejanza de estas imágenes, también alucinaciones auditivas de palabras, nombres, etcétera, pueden emerger hipnagógicamente y después repetirse en el sueño como una obertura. Obertura se refiere a una pieza musical, continúa el texto, que anuncia los leitmotiv de la ópera de la cual es el comienzo. Una obertura entonces es la parte musical que inicia justamente una obra. Aquí en cuanto a leitmotiv se refiere, digamos, al el carácter, digamos, la parte, digamos, de la música que se repite, pueden ser unas cuantas notas que se repiten a lo largo incluso de toda la ópera, pero que aparecen justamente en la obertura, ¿vale? Y esto es también, digo, lo que nos da cuenta de la cultura del señor Freud, del doctor Sigmund Freud. Continuamos con el texto. Por los mismos senderos que Müller y Maury transita un observador más reciente de las alucinaciones hipnagógicas. G. Trumbull, Ladd se escribe con L-A-D-D y el texto de Ladd es de 1892. Continúa Freud. Mediante ejercitación consiguió arrancarse bruscamente del dormir sin abrir los ojos. Entre 2 y 5 minutos después que se había dormido poco a poco, tuvo así la ocasión de comparar las sensaciones de la retina que acababa de borrarse con las imágenes oníricas que sobrevenían
que sobrevivían en el recuerdo. Voy a repetirlo porque aquí me he equivocado mucho. Mediante ejercitación, está hablando de Trumbull Ladd, mediante ejercitación consiguió arrancarse bruscamente del dormir sin abrir los ojos, entre 2 y 5 minutos después que se había dormido poco a poco. Tuvo así la ocasión de comparar las sensaciones de la retina que acababan de borrarse con las imágenes oníricas que sobrevivían en el recuerdo. Asegura que en todos los casos puede reconocerse una íntima relación entre ambas, de tal modo que los puntos y líneas luminosos de la luz interior de la retina aportan, por así decir, el esbozo, el esquema para las figuras oníricas percibidas psíquicamente. Por ejemplo, a un sueño en que vio frente a sí líneas claramente impresas que él leía y estudiaba, correspondía a una disposición de los puntos luminosos de la retina en líneas paralelas. Para decirlo con sus palabras, la página claramente impresa que él leyó en el sueño se resolvía en un objeto que su percepción de vigilia había aprehendido, con H, aprehendido como un fragmento de una hoja realmente impresa que se mirase desde una distancia excesiva y a través de un agujerito practicado en un papel para divisarla mejor. Ladd opina, sin desdeñar, por otra parte, el aspecto central, entre paréntesis, este paréntesis es de Strachey, cerebral. Recordemos que James Strachey introduce sus notas o sus observaciones con paréntesis, digamos, angulares, no como circulares, con esta forma, sino más bien como, digamos, paréntesis, como si fuera un cuadrado cortado, digamos. Voy a repetir. Ladd opina, sin desdeñar, por otra parte, el aspecto central, dice Strachey, cerebral, eh, continúa Freud, del fenómeno, que difícilmente nos sobrevenga un sueño visual que no se apoye en el material provisto por los estados interiores de excitación de la retina. Esto es válido en particular para los sueños que sobrevienen poco después de dormirse en una habitación oscura, mientras que en los sueños de la mañana, próximos al despertar, la luz objetiva que impresiona los ojos en la habitación iluminada constituiría la fuente de estímulo. El carácter cambiante y susceptible de mutaciones infinitas de la excitación lumínica interior corresponde precisamente a ese incesante flujo de imágenes que nuestros sueños proyectan ante nosotros. Si damos crédito a las observaciones de Ladd, no se podrá tener en poco la fecundidad de esta fuente subjetiva de estímulos para el sueño, pues las imágenes visuales constituyen, como es sabido, el ingrediente principal de nuestros sueños. La contribución de los otros ámbitos sensoriales, aún en el auditivo, es de menor importancia e inconstante. Aquí finaliza esta parte, este apartado, repito, la excitación sensorial interior o subjetiva del sueño. Vamos a entonces finalizar aquí este video. Continuamos yo creo que inmediatamente con la parte que sigue. Gracias.